Como siempre, muy buenos días, compañera Patricia. ¿Le gustó dónde le estaba el micro? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Me comenta si se escucha bien, me escucha lejos, para ver si no me pego el... Hola, profe, buen día. Se escucha un poquito lejos nada más. A ver ahora. Ahí se escucha bien. Perfecto. Es que, bueno, como si está un poquito corto el cable, así que por esa razón tengo que pegarme. Pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Gracias. Le comento rápidamente en el comercial de la mañana. Ya tiene, en el caso de esta carpeta de leyes electorales, le agregué 4 leyes. ¿Cuáles son? La ley general de la... Se me van los nombres. Vamos a abrir cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de COFIPE, es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este es el número 1. Número 2. La Ley General de Sistemas de Medios de Información en materia electoral. Y por último, esta es la tercera ley. La cual es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué se las subí de una vez? Simple. Como vamos a estar utilizando esto, como tal, estos códigos, o estas leyes, para que haya más facilidad y no se estén como que matando en conseguirlas, ya las tienen ahí en plataforma, ¿sale? No hay ningún problema. Igualmente tienen el foro de la semana 2, tienen la clase actualizada de esta semana y tienen un documento que nos habla sobre el derecho electoral. Dudas hasta el momento. No, profe. Compañero, creo que habló. Compañero. ¿Qué tal, profe? Aquí estoy. Creo que me habló. No, no me Ah, comentaba que si teníamos dudas, me mencionaba que no. ok. Sí, es que escuché que me habló, pero se cortó esto. ¿Vale? Entonces, continuamos con el día de hoy. Estábamos hablando en la clase pasada sobre los derechos políticos que tenemos nosotros como mexicanos al momento de tratar de defender nuestros derechos. ¿Sale? Estamos hablando entonces de que la soberanía popular en consecuencia no está directamente activa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que como tal, actualmente la gente se deja comprar basta. La democracia mexicana de los ciudadanos estará implicada en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 39, 40 y 41 en la parte del derecho electoral y la regulación de los delitos. Compañeros de primer aviso, ya no les subí su constitución. Si la pudiesen descargar, porfa, les doy unos minutitos para que empecemos a trabajar con ella, por favor.
Yo la tengo física, profe. Ah, pues perfecto. Para que no nos estemos esperando. ¿Me puede leer lo que dice el artículo 39, por favor, compañera? Sí, artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo, todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de este. El pueblo tiene. Hasta ahí, compañera. Muchas gracias. Vamos por partes. Nos estipula el artículo 39 constitucional que la soberanía está directamente relacionada con el pueblo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces nosotros como mexicanos, como personas, tenemos la elección directa de saber qué persona queremos que nos rija. Aunque estábamos viendo la clase pasada que evidentemente esto es una mentira. ¿Por qué? Ya que si actualmente vemos desde la perspectiva un tanto estricta, no podría decirse que en realidad existe esta soberanía. ¿Por qué? Hemos dicho que la gente de actualmente que dice, no, pues es que yo quiero ir a votar, pero si voto, igual gana el otro, pero si no voto, pues van a robar mi voto. Ah, pues que se lo roben, igual no vale mi voto. En muchas ocasiones existen este tipo de comentarios que, al igual que absurdos, anulan completamente la soberanía que se supone la Carta Magna nos está dando. Profe, en la encuesta que hicimos, bueno, ahí me tocó una compañera, una amiga, y me dijo textual que ella no votaba, que ella nada más iba a las urnas y tachaba las boletas para que no las pudieran utilizar para otros partidos. Perdón que me dio risa. Pues lo acaban de ver, o sea, le agradezco, compañero, que haya sido con una amiga, porque lo acaban de ver directamente. ¿Qué es lo que pasa? Artículo 39 nos habla de que la soberanía cae en el pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Tachar las horas para que anulen su voto. Entonces, ¿dónde cae la soberanía en realidad? ¿En quién caerá entonces? Compañeros. Entonces, ¿en quién cae la soberanía del pueblo si el propio pueblo no hace valer su voto? Pues ya queda manejado en los partidos políticos o en este caso en el que salga electo, el que tenga mayor número de votos. Actualmente, actualmente, mucha gente escucho que se queja, dice, llora. No, es que hoy en día nosotros estamos de mal en peor, vamos a ir a Venezuela. Digo, vamos a hacer Venezuela, perdón. No, es que el presidente no hace nada. Y digo, está bien, dan su punto de vista de algo que está pasando, porque evidentemente nos está cargando con ellas. Pero entonces, ¿por qué la gente que se está quejando es la misma que anula su voto? ¿Han escuchado aquella frase? La chaviza utiliza mucho esta frase. Amiga, date cuenta cuando vuelven con su ex el tóxico. Amiga, date cuenta, él te hizo daño. Ay, no, es que ya va a cambiar. Aquí aplica lo mismo. Que venimos de los sexenios de Vicente Fox, de Calderón, de Peña.
Hay que elegir un cambio. Ay, no, es que, amiga, no te cuenta, ya van a cambiar los presidentes. ¿Qué estaban pasando con Barbosa? ¿Qué pasó con la Rivera de Banco? ¿Qué pasó con la presidenta de San Martín Texmelucan, que se le cayó el pozo de agua? Entonces, en realidad, el pueblo está ejerciendo su voto o simplemente están mandando su propia soberanía por un pregunta. Pues, profe, a mí me tocó ver que la gente que yo le pregunté ni tan siquiera tenía el contexto de que estabas representando parte de la soberanía con tu voto. O sea, para ellos muchas veces, bueno, yo pregunté en la encuesta qué es para ti el voto y únicamente algunos me contestaron que pues era la forma de que el gobierno engañara al pueblo para decirle que iba a elegir a sus gobernantes. Entonces, pues no tiene entendido el real concepto como es el poder que les están dando o el poder que tiene el pueblo para elegir. Gracias, compañera. Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía. Votar en las elecciones populares. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo en cuenta las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, etc. Entonces vuelvo a comentar el punto anterior. La Carta Magna, o sea, por Dios, la Carta Magna nos dice, nos estipula, nos habla que nosotros tenemos la oportunidad de votar, sea por uno, sea por otro, pero de votar. Ya lo vieron en sus encuestas, que la cultura aquí en Puebla, la cultura electoral, perdón, es una completa babosada. Digo, ya lo vieron en el censo. ¿Qué es el derecho electoral? No sé. ¿Que usted cómo hace su voto? No, pues yo elijo al más guapo. Yo elijo, no sé, el que me dio 100 pesos. Yo no voto, yo de plano tacho mi voy 20 minutos a una urna solamente para anular mi voto. Yo escribo Viva la América o Viva las Chivas en mi boleta. Digo, esto tiene sentido, compañero. Pues claro que no, profe. ¿Cómo ustedes validan su voto, compañeros? ¿Cómo votaron? ¿Cómo votamos? No directamente quiero que me cuenten por quién votaron, solo cómo lo hicieron, cómo, bajo qué aspectos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a votar por tal persona por el simple hecho de que Ah, todo, bueno, yo hice esa pregunta, si votabas por el partido o votabas por el candidato. Y yo, por ejemplo, en estas votaciones anteriores, pues sí tenía que ser pues un conjunto, ¿no? Tanto el partido como el candidato, ¿no? Y ver realmente las propuestas que ofreciera cada uno. Pero pues realmente no toda la gente vota así. y es que sí, es totalmente cierto. Toda persona, evidentemente, pues anula su voto por lo que le nace del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Pero si al final del día se genera este tipo de situaciones todos los años, digo, la sociedad va avanzando en realidad. Eso es una pregunta que probablemente jamás tenga.
El derecho de libre asociación en asuntos políticos nos dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto ilícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Es decir, en el caso del derecho de libre asociación en asuntos políticos no se estipula directamente que nosotros como ciudadanos podemos reunirnos en determinados lugares o juntas de los asuntos políticos, como lo es en este caso de Puebla, la participación ciudadana, cuando dan su primer informe de gobierno, cuando llaman a la ciudadanía, cuando se va a dar un anuncio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? La libertad de asociación es el derecho que tenemos las personas a crear u organizar con otras personas a, como tal, a un grupo. Para por lo cual nosotros ejercemos nuestro derecho, que ya vemos cuál es. En pocas palabras, el derecho de asociación política es directamente la libertad que nosotros tenemos al momento de querer crear nuestro propio partido político. ¿Alguna vez han preguntado por qué el señor Felipe Calderón hizo su disque partido? ¿Cómo se llamaba? No recuerdo su nombre del partido, pero lo hizo. ¿No? Evidentemente, para que se valide y sea oficial que existe tal partido, tienen que seguir determinados procesos, el cual es la recolección de firmas, posteriormente se valida durante una junta política con los del INE. El derecho a la libertad de asociación supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre ellas para expresar, promover, buscar y defender de forma colectiva intereses comunes. Esto incluye el derecho a formar los sindicatos. En resumen, el derecho a la libertad de asociación supone que todas las personas que estamos en territorio mexicano podemos juntarnos y decir, ¿sabes qué? Yo opino que, no sé, PAN es un partido que es bueno por tal cosa, tal cosa. Sale, pero otro grupo llega y me dice, no, pues es que, no sé, Movimiento Ciudadano, un movimiento bonito, tal. En otra parte de Puebla hay un grupo de Morena, no, es que Morena todavía es buena, porque bla, bla, bla. Eso quiere decir que aunque existan 100 grupos en un determinado grupo, bueno, área, perdón, no va a haber ningún delito siempre y cuando no tenga que ver directamente con la violación de derechos, como lo es la veda electoral, que recordemos que esta es directamente dada por el Instituto Nacional Electoral. ¿Dudas hasta el momento? Los escucho. No, profe. Por eso. Ninguna. Perfecto, continuamos. El derecho de petición en asuntos políticos es aquella que nos dice que todo sujeto tiene derecho de presentar una solicitud a la administración pública con el propósito de que se le conozca un derecho en particular. Por ejemplo, una licencia ambiental, una licencia de construcción, de urbanismo, una pensión, una conexión a un servicio, etcétera, etcétera. En la parte del derecho de petición en un interés particular, vamos directamente a los derechos que a nosotros se nos da como mexicanos. Y si nosotros estamos en determinada área con un mandato de tal señor, por ejemplo, presidentes locales de su barrio, pueblo, municipio, no sé, Gerardo Domínguez es el presidente local del municipio no sé, un municipio X. Tal.
uno tiene directamente el derecho de petición de ir y realizar de manera pacífica una solicitud particular por el simple hecho de que están ya directamente pidiendo algo que les corresponde a ustedes como ciudadanía. Si dicen, ¿sabes qué, señor presidente? Mira, nosotros tenemos una calle un poco alumbrada, tenemos el derecho, bueno, no lo van a mencionar, pero con ustedes al tener el derecho de petición, más y bueno, te vamos a presentar esta acta de solicitud y por favor revísala. Si el funcionario de plano nos ignora, evidentemente ya está cometiendo una falta administrativa, pero eso ya es punto y aparte. Otro ejemplo de derechos de petición en algo particular es cuando se solicitan actas de erradicación, que se tramita una solicitud para agua potable, cuando se solicita la luz, etcétera, etcétera. En todos esos casos le corresponde directamente al presidente local por el simple hecho de que es el regidor de dicho lugar. Evidentemente que si es un problema más grande, ya no le puede corresponder solamente a él, sino que directamente al presidente de Puebla o ya directamente al gobernador. ¿Dudas? Dudas. No, profe. ¿Seguros? No. Continuamos. El derecho de petición en asuntos políticos se va más encaminado, aquí puse un ejemplo, a la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Por qué lo puse? El derecho de petición en asuntos políticos ya va más encaminado cuáles son las necesidades que nosotros tenemos o incluso logramos percibir durante su mandato. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tal funcionario no hizo bien su trabajo y actualmente la ley federal de revocación de mandato nos estipula que nosotros como ciudadanos podemos directamente votar para que la persona abandone este cargo por el simple hecho de que el pueblo lo puso. Y recordemos que el pueblo tiene la soberanía total en este tipo de asuntos políticos. ¿Vale? Las bases constitucionales y legales en el derecho se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35, 39, 40, 41, 99, 116 y 122. Compañera, ¿me puede ayudar con el artículo 116, por favor? ¿110? 16, por favor. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejecución en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrá unirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositar del legislativo en un solo individuo. Hasta ahí, compañera. Pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre cada poder, compañeros? Por el legislativo, ¿qué hace? Por el ejecutivo, ¿qué hace? No lo escuché, profe. Dijo, ¿cuál es la diferencia entre qué? Entre El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ok, el poder ejecutivo, digamos que es el que emite las órdenes o reglas, normas. El poder judicial es el que las ejecuta y el poder legislativo es el que, en este caso, ordena o más bien es como que la parte intelectual, ¿no? Para el efecto de leyes. Así, esas serían las razones por las que se dividen se dividieron nuestros poderes.
Tiene la idea. Tiene la idea. Ahorita aclaramos sus ideas. ¿Vale? Sí, está bien. Nada más que hay un pequeño desorden ahí. ¿Sale? Compañero. Bueno, vamos por partes. El poder legislativo que se encuentra en el artículo 50 constitucional nos estipula que es aquella que va a proceder en el caso de la creación de leyes. Es decir, ellos siempre van a proponer, ¿sabes qué? Yo como poder legislativo, quiero que los pasajes a nivel nacional estén a 10 pesos. Un ejemplo. ¿Sabe? Pasa por la cámara. Y dice, no, como que sí, como que no. Posteriormente vamos al poder ejecutivo, la cual valida directamente. Aquí estamos hablando de que se valida con tantos votos, pues, perdón, se me enredó la lengua. Puesto que no se puede filtrar directamente o validar una ley sin antes pasar por una votación bajo la perspectiva de que si en verdad va a beneficiar a la ciudadanía o simplemente va a ser una completa estupidez. ¿Vale? Por esas razones que dicen, bueno, nosotros como diputados votamos tantos a favor, tantos en contra. Dale, una vez que está a favor, bueno, se avala completamente la ley para que el pasaje se encuentre a 10 pesos a nivel nacional. Posteriormente, el poder judicial es el que va a decir, bueno, ¿sabes qué? Tú, ¿cómo validaste tal ley? Yo voy a hacer que la gente lo haga. Y si no lo hacen en consecuencia, van a tener una consecuencia, pues que valga la redundancia, perdón, una consecuencia jurídica la cual yo voy a hacer valer. Bajo mi punto de vista, creo que no me expliqué bien, así que dudas, sin pena, ¿eh? O sea, si quieren que vuelva yo a explicar, pongo otro ejemplo más clarito. No, profe, está claro. Compañera. Supongo que se encuentra ocupada. ¿Vale? Procedemos. Las facultades del Poder Legislativo en materia electoral tienen en términos generales la facultad de legislar en todos los ramos del régimen interior, expedir leyes y ejecutar todos los actos que la Constitución General de la República no reserva de manera especial. A eso me refiero con que en el caso del Poder Legislativo va a emitir leyes. Va a decir, bueno, es que yo quiero una ley que diga que todos los días tienen que usar sombrero y si no van a tener, no sé, una multa de 500 pesos. Pero más sin embargo, recordemos que debe de existir este filtro para que no cualquier ley que sea echada al asador sea completamente validada. Las legislaturas en los estados pueden ejercer libremente las facultades que sus constituciones y leyes les otorguen, entre ellas expedir las leyes. Es decir, en el caso de la legislatura estatal, efectivamente puede decir, bueno, sabes que yo estipulo, digo y menciono que
En el caso de Puebla, se va a validar dicha ley o se va a realizar dicho acto. Pero más sin embargo, recordemos que la Carta Magna es aquella que siempre va a estar por arriba de cualquier ley, funcionario y cualquier persona. Por eso, la Constitución establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta las resoluciones que son definitivas y las sentencias de los tribunales deberán cumplirse. Esto en base a los artículos 17 y 99 de la Constitución Política y lo previsto en los artículos 40, 41 y 133. Nuevamente, pregunto, compañeros, ¿hay dudas? No, profe, no hay dudas. Perfecto. Sostener lo contrario equivaldría a que cualquier Congreso local, por la simple modificación de sus leyes, nulificaría los medios de control constitucional, ya que, como acabo de comentar, la Carta Magna, siempre que exista en el país, nunca va a estar por debajo de nadie. Ya que recordemos que aunque el Estado realice su propia constitución, existen sus propias leyes, su propio Congreso, su propia estipulación de leyes, ninguna persona, ningún poder, ninguna cosa existente va a estar por debajo de nuestra Carta Magna. El Estado de Derecho es aquel que se cuenta como principal sustento en el respeto de la Constitución. Recordemos que el Estado de Derecho se basa principalmente en que toda persona se le validen sus derechos sin necesidad de algún tipo de abuso o violación. Las facultades del Poder Judicial de materia electoral van a ser las siguientes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está especializado y encargado de resolver controversias en materia electoral, al igual que proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Es decir, el Poder Judicial va a ser el que va a validar y ejecutar las sanciones correspondientes en el caso de que exista algún tipo de violación electoral. Ahora, volviendo al punto de la compañera Patti, volviendo al punto de la compañera Patti, que nos decía, es que mi amiga anula su voto, o sea, lo anula simplemente. Pero, ¿qué pasaría si existiese un robo de identidad directamente? Me explico. En el caso de Patricia, la mamá Patricia dice, bueno, yo no voy a votar. Ya, total, van a robar mi voto, que me lo roben. Al final del día nos gobierna puro señor marihuana. Dice, bueno. Pero al día siguiente se da cuenta. No, ¿qué pasó? ¿Por qué votaste por tal persona? No, yo no voté. Yo no fui a votar.
Sí, aquí está tu INE marcada y aquí está tu acta firmada. ¿Cómo se procedería? ¿Ese sí puede ser un delito electoral? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No, yo preguntaba si es que podría ser o no un delito electoral, porque realmente, bueno, pues el voto en teoría es secreto, entonces no sabes si votaste, pero si aparece tu credencial es un robo de identidad, entonces podría ser un delito electoral. Va a ser, aparte de un delito electoral, un robo de identidad. ¿Por qué? Delito electoral, porque usted bien lo dijo, nosotros como soberanos, bueno, mexicanos soberanos, perdón, tenemos siempre la capacidad y sobre todo nunca se nos debe de vulnerar el derecho al voto. Es decir, ninguna persona puede decirte por quién votar, bajo qué costo votar, incluso amenazarte si es que no votas por dicha persona. Ahora, si a la persona se le identifica, por ejemplo, en su trabajo, no, estás despedida, no, ¿por qué? No, pues, es que se nos dice que tú votaste por X persona. No, yo ni siquiera fui a votar. Nada, ¿cómo no? Tenemos la fotografía de tu INE, tenemos tu boleta firmada. Aquí se está aplicando tanto el robo de identidad como la vulnerabilidad del voto. Por consecuente, efectivamente, ya se va a violentar sus derechos y esto es directamente tiene que ser visto, perdón, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Dudas? Quiero dudas, compañeros. ¿Y se denuncia, profe? ¿Dónde? Se puede denunciar? Efectivamente, recordemos que en el caso de delitos electorales, tanto el robo de identidad como diferente tipo de delito que vulnerabiliza, que en este caso fue su voto, al igual que el robo de identidad, en consecuencia, sí se puede denunciar. Pues sí, bueno, es que, ¿por qué estás haciendo esto? No, le estoy metiendo denuncia. Yo quiero levantar una denuncia ante tal distrito. No, pues, ¿qué pasó? En el distrito 56, en tal casilla, yo quiero votar el día 17 de septiembre a las 10 de la mañana y resulta que, pues, que di otro voto cuando yo ni siquiera hice eso. O por ejemplo, yo quiero hacer una denuncia. No, pues, ¿qué pasó? No, pues resulta que se me notificó que el día de las elecciones yo no fui a votar, yo no fui a votar por determinadas situaciones personales. Pero resulta que se me tomó fotografía de mi INE, del cuadernillo donde estipula que yo sí voté y se está violentando mi derecho de de identidad, al igual que se está vulnerabilizando mi derecho al voto, porque yo no pude votar por determinadas situaciones. Eso no implica que el distrito a donde yo tenía que votar haya robado mi INE y mi identidad para beneficiar a un político. En ocasiones incluso se ha visto donde gente se pone de acuerdo, entran grupos de 5 en 5, y dicen, pues tú vota por ellos. Cuando no sospechen, entran 5, después 5, después 5. Incluso si ahí se dan cuenta, también es un delito electoral, pero claro, se tiene que saber cómo estructurar dicha denuncia. Vuelvo a repetir, ¿dudas, compañero? Si hay dudas, dígame, sin pena. No, profe. ¿Eh?
Vamos a revisar un poco su trabajo, ¿vale? Sobre la encuesta. En un momento lo proyecto. ¿Gusta que se proyecte o no? ¿Es el mío? Sí. Sin problema, maestro. ¿No? Aquí tenemos que el rango de edad fue de 18 a 29 años. Perdón, de 46 a 59 años. Fui un hombre. Los datos como que sobran un poquito. Pero bueno. Es participado en Bueno, algunos. era para establecer más su estatus de la respuesta que me podía dar, pero pues fueron respuestas muy raras. Has participado en el último proceso electoral en ocasiones que tienes por democracia y libertad para el poder. ¿Qué entiendes por democracia? El valor para elegir. ¿Qué entiendes por democracia? Aquí me voy a atorar. Que esperas se vea. Aquí, en México no existe ya la joven Denise Vázquez. No existe la democracia. ¿Por qué? A ver, compañeros, en general, ¿por qué creen que no existe la democracia? Quizás un caso más sonado fue el fraude del 88, cuando fueron las elecciones por el presidente Salinas de Gortari. Con el supuesto, se fue el sistema en esas ocasiones. Y entonces, bueno, a raíz de eso, pues se cree que ya todo está manipulado, ¿no? Entonces, la palabra democracia ya no aplicaría en ese término. El fraude del 88. Muy buen tema, ¿eh? Muy. Yo creo que es porque no entendemos el concepto de democracia, porque lo platicábamos la vez pasada, o sea, la gente vota, no vota el 100% del padrón electoral. Entonces, realmente los que votan es alrededor de un 40-50% y ellos son los que eligen. Muchas veces, no, es que nadie votó por él y es diputado, pero también existen diputados plurinominales porque los partidos y así los establecen, aunque no votes, pero tienes derecho a entrar plurinominalmente. Entonces, como no conocemos ese contexto, no conocemos realmente lo que es el sentido de la democracia, creemos que que porque votaste por una persona, esa persona tiene que llegar, pero si la mayoría votó por otras personas, pues esas son las que van a quedar, te gusten o no. Es que incluso si lo vemos desde el otro lado de la moneda, ¿qué podemos entender? Bien, dijo el compañero, el dado del 88 nos decía que supuestamente hubo un fallo con todas las urnas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Sí, se dice, se cuenta, se nos dice, se nos contó, se nos mencionaba que no, que fue algo completamente erróneo y que nadie tuvo la culpa. Esto es cierto. Y porque no creo que nadie se haya comido. Como tarea, nos van a investigar a ver si me abre esto. Así me abre. Perfecto.
Como tarea me van a investigar los fraudes electorales. Perdonen ustedes. Me van a investigar los fraudes electorales en México. ¿Vale? Sé que va a haber una infinita. Perdón, profe, discúlpeme, no lo escuché bien, perdón. Me van a investigar como tarea de semana 2 los fraudes electorales que han existido en México. Aquí lo pongo. Ok. O ya sé, nada más elijamos, ¿sabes? Porque está fraude del 88, está lo de Salinas de Gortari, está lo de fraude de Felipe Calderón, lo del robo de urnas de Peña. O sea, hay varios. Más me eligen uno, me avisan, ¿sabes qué, profe? Yo elegí el tema este. Tómalo por WhatsApp. Apenas me vengo acordando, disculpen. ¿Qué compañeros que se encuentran en línea falta puro agregarse al grupo de WhatsApp? Me falta agregar a Aranza y a Elia, no tengo sus números. ¿Te paso mi Compañeros. número? Por favor. Sí, si quieres dármelo por este medio, lo anoto. 22, ¿Sí? 12, ¿Sí? 68, Ajá. 18, 66. 66. Eres Aranza, ¿verdad? Aranza Suárez. Perfecto, gracias, te agrego. Es que no tenía tu Va. número. Sí, gracias. Gracias. ¿Está bien? Entonces, como les comento, me envían por WhatsApp. Somos 4, ¿sale? Así que no creo que haya mucha bulla en ese sentido, ¿sale? Yo también, Si, ¿vale? por ejemplo, Aranza me dice, ¿sabes qué? Pero pues yo quiero el fraude de Felipe Calderón, pues adelante. Víctor no va a decir, bueno, yo quiero el del 88, porque yo lo mencioné, pues se quedan con el del 88. ¿Vale? La importancia aquí es que quiero que cada uno investigue de manera concreta qué fraudes han existido hasta el momento, ¿vale? Porque si lo hacen de cada uno que ha existido, evidentemente van a ser una vida. ¿Vale? Así que por el momento solamente quiero. ¿Dudas de la tarea? Escucho. Se le manda a la tarea mediante WhatsApp. No, plataforma, ya lo subí. Ah, ok, ok. La fecha, pues igual a la misma como con los otros grupos, es decir, la tarea se va a manejar con la fecha del próximo sábado a las 8 de la mañana. ¿Vale? Sin ningún problema. No, lo que sí quiero por WhatsApp es que ustedes decidan los temas, ¿vale? Si por ejemplo, no sé, la compañera Patricia pregunta, compañeros, buenas tardes, ¿quién ya eligió el tema de fraude electoral de Felipe Calderón? Si nadie lo eligió, pues ella lo va a hacer. O si escriben por WhatsApp, profe, buenas tardes, yo elijo fraude de, no sé, de Fox, adelante. No sé, profe, yo elijo el fraude del... es que les pedía sobre la estafa maestra, por eso no es tanto en la materia electoral. Entonces digo, busquen, ¿sabes? ¿Otra duda, compañeros? No, pues. ¿Sin duda? Aquí este es otro punto bastante importante que me gustaría recalcar. ¿Qué nos dice la joven Denise?
joven, señorita, señora, la gran señora, no sé qué edad tiene. Los votos no son tomados en cuenta, solo es un teatro del gobierno. ¿Cómo ven esto? No relacionado a lo mismo, lo que comentábamos, de cierta forma se hace toda la estrategia por parte del INE para realizar el voto, pero al final del día, pues los resultados siempre están en duda, ¿no? Inclusive otro ejemplo fue lo de la última vez que el presidente mencionó que quería, no recuerdo el tema, pero nada más votaron menos del porcentaje que se tenía para realizar la encuesta y sin embargo ahí se menciona que pues solamente fue un gasto tirado a la basura, ¿no? Se hacen impresiones este, bueno, donde se va a votar y al final del día pues no sirvió de nada. Entonces yo creo que eso menciona ese teatro, ¿no? En ocasiones se ha visto, se ha hablado de que los fraudes electorales han sido infinidad de ellos. Por ejemplo, se habla, se dice por las calles, se circula, ¿verdad? Que el famoso fraude de Calderón dice que fue el robo de urnas en Ciudad de México, a tal punto de que en realidad el actual presidente, dicen, iba a ser presidente, que el lejano 2006. Pero más sin embargo, nunca se dio. Porque por el dichoso robo de urnas. Pero si al final del día el robo de urnas es algo completamente normal, entre muchísimas comillas, tiene un punto. La señorita, esta joven, bueno, la chica Denise, tiene un punto. En realidad es un teatro, sí. Pero que en ocasiones, por no decir siempre, se tiene la soberanía activa. Por eso es importante saber si en realidad la gente está haciendo válido su voto. Porque digo, la Constitución marca leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Federación nos marca la ley. El control constitucional existe. El artículo 39, 40, 116 existen para validar nuestros derechos electorales. Pero aún así no son validados porque nosotros no queremos. Si nosotros nos hacemos de la vista gorda, decimos, no, ¿para qué? Es que, ¿por qué quiero hacer válido mi voto? ¿Por qué quiero hacer válido mis derechos? Si de todas maneras, no sé, es puro teatro del gobierno. Al final del día, quien tiene la culpa no es el gobierno, somos nosotros mismos. Porque nosotros estamos generando esa cultura del no votar. Entonces, ¿cómo vamos a tener un control de constitucionalidad electoral si no tenemos en cuenta que la propia gente ignora este proceso? Con ese pensamiento,
los estoy dejando el día de hoy, compañeros. Pues como siempre, un gustazo saludarlos. Ya tienen su tarea de la próxima semana y ya saben que tiene como máximo fecha el próximo sábado a las 8 de la mañana. ¿Dudas hasta el momento? No, profe, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, con eso doy por terminado la clase del día. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego.